Buenos días, mi nombre es Juliana Carvajal. El artículo que me tocó son sobre las micorrizas urbanas, predicción de la abundancia de micorrizas arbusculares en los techos verdes. Bueno, a modo de introducción, sabemos que la urbanización representa un mecanismo importante en el cambio ambiental. Las ciudades y las megaciudades poseen características físicas, químicas y biológicas únicas que conducen a interacciones novedosas. En cuanto a los hongos micorrízicos arbusculares, son aquellos que forman simbiosis subterráneas con las raíces de la mayoría de las plantas, lo que mejora el acceso a los recursos del suelo, como son el fósforo, el nitrógeno y el agua. En las ciudades, estos hongos existen en una gran variedad de entornos, incluidos los céspedes, los parques, granjas urbanas y en cuanto a los techos verdes. Bueno, en los techos verdes son aquellas superficies de vegetación que se consideran cada vez más espacios ecológicos importantes para los entornos urbanos. Estos son instalados inicialmente para proporcionar servicios ecosistémicos como la absorción de aguas pluviales, enfriamiento y aislamiento de edificios. También pueden ser lugar para promover y conservar la biodiversidad de la vida silvestre y algunas plantas urbanas. Bueno, en este estudio tuvieron como objetivo el sedum, que son un género de plantas suculentas, las cuales requieren poco mantenimiento. Eh, en algunos registros publicados se sugiere que hay una variabilidad entre estas especies para formar micorrizas en ambientes impactados antropogénicamente. Entre ellas encontramos lo que son Sedum roses, Sedum alfredi, Sedum adolphi y Sedum maximus, que estas están altamente colonizadas por los hongos micorrízicos arbusculares. Bueno, el propósito de este estudio como tal es abordar la siguiente pregunta: ¿qué factores bióticos y abióticos contribuyen a la abundancia de hongos micorrízicos arbusculares en los techos verdes urbanos? Y con esto se formuló un modelo a priori, que su objetivo principal es investigar los efectos directos e indirectos que las plantas, los nutrientes del suelo y las características del diseño del techo verde tienen sobre los hongos micorrízicos arbusculares. Como podemos observar en la siguiente figura, muestra, digamos, en lo que es la ruta A, muestra lo que es la productividad y la diversidad de plantas, incluyendo la riqueza, la uniformidad y la estructura de la comunidad, que están influenciados directamente por los hongos micorrízicos arbusculares. Bueno, también podemos observar que en la ruta B se ve una simbiosis micorrízica a través del intercambio de nutrientes en el suelo por los niveles de carbono, nitrógeno y fósforo del suelo. Estos también pueden cambiar la interacción mutualista a parasitaria dependiendo de la estequiometría de los nutrientes del suelo. Y también, pues obviamente, afectan directamente a los hongos micorrízicos arbusculares. En cuanto a materiales y métodos, el diseño del estudio se realizó en Chicago, Illinois, mediante la medición de las características de las plantas, el suelo y los hongos micorrízicos arbusculares en los techos verdes. Esta es una de las ciudades más pobladas de los Estados Unidos, la tercera ciudad más poblada de los Estados Unidos, poseyendo un clima templado, con inviernos fríos y ventosos y veranos cálidos y húmedos. Bueno, para el estudio de los factores que influencian en los hongos micorrízicos arbusculares, se examinaron 60 parcelas en 12 techos verdes distintos de una secuencia de 8 años, una cronosecuencia de 8 años. Los techos verdes se ubicaron en dos campus de la Universidad Loyola de Chicago, ubicados aproximadamente a 13 kilómetros entre sí y similares en cuanto a clima y grado de urbanización. Los sitios de los techos verdes se eligieron para mantener constante el método de instalación y el programa de mantenimiento, así como facilitar el acceso. Estos fueron similares con respecto a las texturas del suelo, la porosidad y el pH y la materia orgánica. Las parcelas se colocaron al azar para un total de 60 parcelas. La estructura de la comunidad vegetal se ve como una identificación de las especies y la cobertura relativa, así como la cobertura total. El suelo desnudo y la hojarasca se estimaron visualmente dentro de cada parcela.
Bueno, en cuanto a sedum, la cobertura se determinó calculando la suma de la cobertura de todos los sedum, o sea, todas las especies de sedum, y también en cada una de las parcelas se recolectaron aproximadamente 500 mililitros de suelo, insertando una paleta de mano hasta la profundidad total del suelo del techo verde. Se recolectaron estas muestras del suelo durante 10 días durante la temporada alta de crecimiento, que es aproximadamente finales de junio. Y los suelos se secaron al aire y se almacenaron a temperatura ambiente durante 4 días antes de realizar el bioensayo y durante 4 semanas antes de los análisis del suelo. En cuanto al análisis del suelo y bioensayos de hongos micorrízicos arbusculares, se evaluaron las propiedades abióticas subterráneas de los techos verdes, se homogenizaron y se analizaron submuestras de suelo de cada una de las parcelas para fósforo, amonio y nitrato, la concentración de nitrato. Este se analizó mediante el procedimiento de extracción de Mayhew para determinar el total disponible de nitrógeno y nitratos y amonios. También se realizó un bioensayo de potencial de infección micorrícica. Este método es un método integrado para medir la abundancia relativa de múltiples tipos de propágulos, tomando en cuenta las esporas, las hifas, los fragmentos y las raíces colonizadas. Bueno, también se plantaron en contenedores que contenían 150 mililitros de tierra cada una de cada parcela de techo verde, para un total de 60 macetas. Estas se regaron diariamente y se cultivaron en un invernadero. Después de 5 semanas se retiraron todos los brotes y las raíces se lavaron suavemente para eliminar las partículas de tierra y allí evaluar la presencia de estructuras fúngicas de los hongos micorrízicos arbusculares utilizando el método de intercepción de la línea de una cuadrícula. En el análisis estadístico para examinar las hipótesis y las relaciones multivariadas entre las propiedades de la planta, el suelo y los hongos micorrízicos arbusculares, se probó un modelo a priori conceptual modelado de ecuaciones estructurales, que es lo que es SEM, que es una técnica de modelado estadístico de prueba múltiple de hipótesis. Y también utilizaron un software estadístico y RStudio para realizar las combinaciones de pares para las variables que se calcularon. Bueno, en la parte de resultados, cuando ellos examinaron los datos como un sistema de variables interrelacionadas entre lo que es la del techo, se tuvo un efecto directo sobre la abundancia de los hongos micorrízicos arbusculares, de modo que los techos verdes más viejos tenían una densidad de propágulos eh, más alta en el suelo. Aunque también el fósforo del suelo y la cobertura vegetal tuvieron pues, un efecto directo positivo, aunque un poco más débil eh, en cuanto a la influencia pues, de la densidad de los propágulos de los hongos. Y tanto el nitrógeno del suelo como la riqueza de las plantas tuvieron efectos negativos eh, sobre la densidad de los propágulos viables de los hongos micorrízicos arbusculares. El efecto total más grande sobre la abundancia de los hongos micorrízicos arbusculares del suelo fue el fósforo, que indirectamente promovió la abundancia de estos hongos al promover la cobertura vegetal. La del techo tuvo un total menor de la densidad de los propágulos y probablemente debido a efectos indirectos a través del fósforo del suelo y la cobertura vegetal. También, digamos, en esta figura, también se muestra que a medida que envejecían los techos verdes, la cobertura vegetal disminuyó, pero la riqueza aumentó. El nitrógeno y el fósforo del suelo también disminuyeron sustancialmente. Además de los efectos directos de la edad del techo, contribuyó indirectamente a la abundancia de estos hongos micorrízicos arbusculares al contribuir fuertemente al fósforo del suelo como al nitrógeno. En otras palabras, a medida que los techos verdes envejecen, las concentraciones de nitrógeno y fósforo del suelo disminuyen, lo que puede promover a inhibir la abundancia de los hongos micorrízicos arbusculares.
En cuanto a la discusión, se ha demostrado que una variedad de posibles agentes de dispersión de los animales que habitan los techos verdes, incluidos insectos, aves y pequeños mamíferos, dispersan los propágulos de los hongos micorrízicos arbusculares. En este estudio también se demuestra la presencia de propágulos viables y fisiológicamente activos de estos hongos en los techos verdes urbanos, dependiendo tanto de una variedad de edades, alturas y profundidades de cada uno de los suelos. Este estudio y los datos que ellos obtuvieron sugieren que a los techos verdes urbanos entre 1 y 8 años después de la instalación contienen propágulos de hongos micorrízicos arbusculares viables que ellos pueden potenciar la formación de nuevas simbiosis de micorrizas con plantas en estos techos. Este trabajo también corrobora estudios previos que documentaron la presencia de hongos micorrízicos arbusculares en cubiertas verdes mediante el examen de estructuras fúngicas en las raíces y ADN.